y hacer lo mejor que podemos hacer del material. Por supuesto, nada de esto ni está patrocinado ni nada, y son mis opiniones y solamente mías. Esta semana no hablo ni de proyectos, ni de obra, ni de oficina, ni de visitas a obra, ni nada de eso. Hablo de materiales, porque los materiales cambian el proyecto por completo. Y a lo largo del año hay un montón de ferias, exposiciones que se pueden visitar. Y una de mis favoritas, sin lugar a duda, es London Surface Week, creo que se llama. Está en el norte de Londres, en Islington, y es un poco extraer el material y como achucharlo a su máxima potencia y hacer lo mejor que podemos hacer del material. A mí me encanta porque me encanta la textura, me encanta la materia y me encanta entender cómo se puede aplicar a los diferentes espacios. Es algo que yo comparo a menudo con la cocina. Si uno tiene una materia prima buenísima, la puede tener sin más y da un producto maravilloso, o si transforma esa materia prima en algo más, entra como en la vanguardia, ¿no? Entra en la técnica, en esa alta cocina. Pues el interior yo creo que es algo muy parecido. Sería imposible resumir esa feria en 10 minutillos, pero quiero hablar de 3 materiales que me encantaron. Por supuesto, nada de esto ni está patrocinado ni nada, y son mis opiniones y solamente mías. Entonces, al final, si alguien tiene cualquier otra opinión, bienvenida sea y abrimos debate. Y digo esto porque voy a empezar un poco fuerte. Y es que yo creo que el primer material puede acabar desbancando los microcementos. Hemos visto mucho microcemento y mucha textura y mucho material durante los últimos años en infinidad de proyectos. ¿Y por qué puede desbancar el microcemento? Porque la composición es un poquito más natural y vi mucho de mortero de cal y mucho acabado de cal. Ahora, ¿es el mortero de cal y el acabado de cal algo nuevo? No, por supuesto que no. De hecho, hace ya casi 20 años estaba yo aprendiendo del mejor de los mejores, de Oriol, que hizo los estucos del Museo del Prado. Pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo que yo descubrí en esa visita? Es achuchar la cal, achuchar ese material, sacar lo máximo que se puede hacer de él para crear materiales reinventados. Vi infinidad de texturas, vi infinidad de acabados, piezas que son casi como telas, texturas y acabados que son pieles o que son dorados o que son plateados y que no solo se pueden utilizar en infinidad de pavimentos como baños, suelos, paredes, sino que se pueden usar en el exterior. Y importantísimo para mí, súper importante, respiran. Y no solo respiran, sino que mejoran con el tiempo, porque al final la cal endurece con el tiempo. Yo recuerdo como Oriol nos contaba que solían hacer las preparaciones de los estucos para sus nietos. Son materiales muy potentes y son materiales muy mágicos que con el tiempo mejoran y mejoran. Y cuando uno trabaja en arquitectura, cuando uno trabaja en diseño, ¿qué quiere de su material? ¿Qué es lo mejor que le puede dar un material? Sin lugar a duda, mejorar con el tiempo. Y si estos materiales entran en nuestros hogares, mejoran con el tiempo y hacen nuestro hogar cada vez mejor, me encantó. Y yo como interiorista es imposible que no le vea un poco de uso más allá. Y no me importaría aplicarlo en algún tipo de mobiliario, alguna mesa. De hecho, ahora mismo estoy haciendo un proyecto que ya está aprobado. Conectamos la mesa del interior con el exterior. Antiguamente se tendía a hacer más como la zona de fuera, independiente de la zona de dentro, y dos espacios totalmente diferentes. No, mi idea es conectarlos bien. Mi idea es que se le dé la misma importancia al cenar fuera que al cenar dentro, porque al final, para mí, por ejemplo, que en cuanto puedo estoy en el espacio exterior, no quiero sentarme fuera y sentir que estoy en un espacio menos glamuroso o menos acogedor. Estos materiales vienen muy bien para eso, para crear piezas y crear mesas. De hecho, eso es lo que estoy haciendo, que tanto la mesa y las sillas de interior sean las mismas que las mesas y las sillas de exterior. Esto nos da la versatilidad de poder mezclarlas y juntar ambientes, pero sobre todo que nos hacen sentir mejor. Este material, algunos acabados en concreto, para hacer ese tipo de mesas y crear una mesa tanto en el interior como una mesa en el exterior y que las dos sean wow, son perfectos. Este material es perfecto.
siguiente material. Este lo escojo por dos motivos, por proceso de fabricación y origen. Me sorprendió mucho que en la feria no había mucha representación británica. Y bueno, yo soy española y británica, entonces también hay que apoyar un poco al mercado local. Este material iba paseando por la feria y de repente veo un saco de café. A priori no me llamó mucho la atención, pero al ver el café volví para atrás. Explícame el café. ¿No haréis el producto con café? Correcto. Me encantó. Es la primera vez que lo veía. ¿Cómo funciona? En sus cafeterías locales, en los comercios locales, les piden que guarden los restos del café y lo transforman en un producto que consigue todo este tipo de acabados que son absolutamente maravillosos. Pros y contras. Pros, me encantan, o sea, me encanta el concepto, me encanta la extracción del material, me encanta el reciclar el café, me encanta toda la gama cromática que se consigue, me encanta todo de ello. Contras, no se puede usar en el exterior y no es un material tan duradero y tan resistente como el que acabo de contar, entonces tiene sus limitaciones. Dicho esto, tiene aplicaciones infinitas. Y me rechifla ver, pues eso, que ese aprovechamiento del material llega al mundo del interior. Igual que lo hemos visto en la moda durante tanto tiempo, me encanta verlo en el interior, en el material. Me encanta poder crear, pues eso, una mesa o una lámpara o algo y decir, esto viene del café. Esto viene, no solo viene del café, viene del café que se iba a perder. Y de esa pérdida se genera producto. Me encanta. Y el último material del que quiero hablar es un concepto parecido en cuanto a aprovechar. En teoría es un grupo alemán, digo en teoría porque realmente creo que es un grupo que tiene varias empresas y yo me voy a referir solo a una de ellas y creo que es alemán, pero bueno, a esta empresa en concreto es italiana. ¿Cómo funciona el material? ¿Qué es lo que nos importa? En Italia hay muchísima cantera de piedra. Los mármoles y las piedras vienen en bloques, esos bloques se cortan. Al cortarlos se genera cierto desperdicio y se genera cierto polvo o cierto residuo que no se reutiliza o no se utiliza. Es pérdida. ¿Qué hace esta empresa? Se abastece de ese polvo, desabastece de esa pérdida que no deja de ser mármol y no deja de ser piedras y con tratamientos lo convierte en estas maravillas de paneles y rollos que en realidad su composición, su materia, su origen es pétreo. Y es impresionante porque al trasladarlo y al adecuarlo y al transformarlo se consiguen estos volúmenes, esta tridimensionalidad que me parece absolutamente impresionante. Yo cuando hablaba con la chica me decía, aparte es facilísimo, porque viene, pues el que viene en baldosas son como baldosas que se pueden instalar sin más en una pared y que ella misma lo instaló con su marido y cambiaron el baño y lo transformaron completamente. Es verdad que yo no soy súper fan de los productos que emulan a otro producto y me gusta mucho más en general cuando lo que es piedra, lo que es madera. Y vi ciertas representaciones que a lo mejor pues hacían simulaban madera cuando realmente es un pétreo la base, pero aún así las aplicaciones son infinitas y los moldes son infinitos. Entonces, en general, como concepto, me encantó por varios puntos. Uno, el aprovechamiento del material. Y dos, la versatilidad y la capacidad de crear piezas únicas. Aparte, este sí se puede utilizar en exterior. Me enseñó una foto de una fachada que realmente no sé si yo lo utilizaría en exterior, pero me parece absolutamente increíble. Es que es increíble que el mundo del interior vaya hacia eso. Y me encanta ver cómo se, pues eso, se
exprime y se estruja la materia y se genera y se investiga y hay muchísimo desarrollo de producto, de material y de elementos. Es maravilloso. Y para mí eso es lo que va subiendo el proyecto de nivel, ¿no? Cuando realmente uno tiene como menos presupuesto, pues tiene que quedarse con opciones más estandarizadas y conforme el presupuesto va subiendo, se puede empezar a integrar pues materia, integrar tecnología, integrar vanguardia y hacerlo cada vez un poco más especial. Me encantó. Ahora ya me queda esperar hasta el año que viene para la siguiente feria, que esta es en febrero. Y había muchísimos otros productos. En realidad quería focalizarme en 3 para no expandirme muchísimo y a lo mejor otro día os cuento otros si os interesa o si tenéis curiosidad de algún material, me lo decís y lo hablamos. Y normalmente me pongo a hablar para contar las cosas. Hoy me he sentado rapidísimo a contar de esta feria otra vez sin presentarme. Soy Miriam Prada. Soy interiorista, vivo en Londres. Y todos estos detalles de estas empresas, de estas 3, si queréis os los dejo abajo. Ya os he dicho, no es ni colaboración ni nada. Mi idea aquí es hablar de interiores y semana a semana ir cubriendo cada semana un tema. Este, materiales. Y la semana que viene, pues otro, el que yo quiera. Muchísimas gracias por pasar por aquí y darle al clic y pasar un ratito conmigo. Y hasta la próxima semana.